Espero estén bien. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Indubara. Buenas noches, se lo voy a presentar por acá. Buenas noches. Vamos a, bueno, acá pues, todavía no son noches, fíjense. Acá andamos de parranda, dirían. No, acá todavía no es de noche. Pero bueno, buenas noches por allá para la climatológica guatemalteca. Vamos a iniciar hoy un tema bien importante, bien interesante, ¿verdad, señores? Dos temas que nos va a servir para la aplicabilidad de todo el contenido de derecho laboral. Nosotros tenemos que conocer, tenemos que saber cuál es la normativa que va a regir nuestro curso. Usted, por ejemplo, no puede salir con alguien si usted no sabe su edad, si usted no sabe sus gustos, dónde vive. Bueno, dirían ustedes, pero si es la crush, pues de una vez, ¿no? Pues no salen independientemente de dónde viva y todo. Sí, pero es mejor cuando usted conoce, ¿no? Cuando usted sabe cómo es, a qué dedica el tiempo libre, en qué le afecta, en qué no le afecta y así sucesivamente. Así que vamos a tener a bien entonces analizar nuestro cuerpo legal. Muy bien, en este caso vamos a analizar entonces el primer punto, que es la ficha técnica del Código de Trabajo. ¿Cuál es la ficha técnica? Primero, por favor, vamos a ubicarnos en el decreto, ¿sí? Decreto. Pregunto, ¿qué decreto es el Código de Trabajo? 1441. Vaya, 1441 no, ese no es. ¿Cuál es el Código de Trabajo? 1441. 1441. Va, señores, ¿por qué les digo esto? Porque el Código de Trabajo, pues, no es un número de casa, ¿verdad? No es número de McDonald's, no es así, sino que es 1441. Márquenlo, por favor, que se Gracias, van a dar. ¿Sí? No hay problema. Vaya. ¿Cuántos artículos tiene nuestro Código de Trabajo? Váyanse hasta el final y ahí van a ver ustedes cuántos artículos tiene nuestro Código de Trabajo. 431 artículos. Muy bien, 431 artículos nominales, ¿sí? 431 artículos nominales. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Cuántos títulos tiene nuestro Código de Trabajo? 18. Vaya, ¿cuál es el número de la mar en Guatemala? Para que se les quede. 18. Vaya, 18, va, señores, va, pilas, pues. Señores. La 13. Vaya, 18. Señores, ¿cuál es el número de la bestia? ¿Cuál es el número de la bestia? A ver, pues. Para que se 666. Vaya, considerandos. ¿Cuántos considerandos tiene nuestro Código de Trabajo? 6 considerandos. Les voy a dar un minuto para que por favor enumeren cada uno de ellos. Por favor, enumérenos con un color bonito, a ustedes que se note. Ahí se recuerdan, como dijeron al inicio, nuestro código es nuestro machete, ¿verdad? Pero también nos apoyamos en los marcadores, en los resaltadores, que tuvimos a bien, ya yo se los indiqué cuando nos presentamos, cuáles íbamos a necesitar. ¿Por qué? Porque eso les va a servir a ustedes para tener unificado todo, ¿sí? No tener un color morado, un color celeste, un color... No, sino que usted ya va a saber en su código cómo marcar. Eso le va a dar un orden y le va a servir para poder identificar todos y cada uno de los artículos. ¿Cómo sé si tengo un código actualizado? Vayan a ver, por favor, si tienen el artículo 271 bis. 271 bis y me confirman después de que enumeren los considerandos. Sí, lo tengo, Lick. ¿Alguien más, señores, aparte de Cristian? Sí, Lick, también. Sí, Lick. Yo también, Lick. Sí, Lick también. Sí, Lick. Lick, Fabricio, Sí, tengo una consulta. ¿Cuándo fue
reformado o agregado ese bis. No lo tiene, Ricardo. Fabricio, te saludo a Gazú. Yo cerré en el 2012, pero lamentablemente se perdieron unos cursos, entonces estoy retomando el estudio nuevamente. Entonces mi código de trabajo es del 2008. Ok, Ricardo, bueno, me presento entonces. Yo soy uno de los docentes de Derecho Laboral. Sí, conozco tu trayectoria, licenciado, y mi respeto para tu persona. Ah, ok. Entonces, bienvenido a la clase. ¿Cómo identificamos la reforma al Código de Trabajo? Si tenés a la mano tu Código de Trabajo y puedes ver el artículo 271 bis, ahí puedes identificar si es actualizado, lo tenés. Si no, yo te voy a recomendar que mejor compres uno nuevo que lo contenga. ¿Por qué? Porque a veces pasa que llevamos marcado todo el código, vimos todo el contenido, pero no tenemos esas reformas. Entonces el estudiante tiene que volver a comprar nuevamente todo el código, ¿verdad? En efecto. Volver a pagar todas sus anotaciones. En efecto, licenciado, sí, compré muchos códigos, por ejemplo, el procesal penal, el penal. Como le digo, el 2012 yo que cerré la carrera, pero lamentablemente se perdieron los cursos. Sin embargo, el laboral el código de trabajo, perdón, no lo había comprado. Pensé que no era necesario y no sabía nada con respecto a esto. Gracias, perdone. Perfecto, Ricardo. Lo bueno que hoy es el primer día en donde vamos a empezar a ver el código. Entonces, yo creo que para la próxima clase usted ya puede tener bien ahí marcarlo. Adelante, por favor, Luisa. Licenciado, buenas noches. Fíjese que con referente a mi código de trabajo, no tengo el artículo 271 bis. Sin embargo, tiene un asterisco que al final, al pie del artículo como tal, en el mismo asterisco con negrilla dice reformado por el artículo 16 del decreto número 18/2001 del Congreso de la República. Y hay una derogación, pero no sé qué procede, ¿verdad, licenciado? Me imagino que sí debe comprar el actualizado. Sí, yo le recomiendo. Vaya a ver el 415, Luisa. Si tiene el 415 y el 418. ¿Y Luis André? Sí, lo tengo, licenciado, el 415 y el 18. El 415 tiene un asterisco, también reformar, y el 18 solamente está derogado. Ah, entonces no le va a servir el código, porque el 418 contiene el recurso de apelación. Así el mío está derogado. Entonces no lo tiene, Ricardo, tampoco. Ya está comprobado que no lo tienen. Ok, voy a comprar el actualizado, entonces, licenciado, le agradezco mucho. A la orden. Miren, pues, ¿por qué se los digo? Porque lo que pasa es que ven todos los artículos con el IC y uno dice, cuando vamos a ya ver este tema, no está. Y usted dice, ¿y por qué no lo vi antes? Dice, pues mejor se los evito yo. Así cuando lleguemos a ese tema, usted ya está actualizado referente a él. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, llevamos decreto, llevamos artículos, llevamos títulos, llevamos considerandos. Señores, ¿cuántas disposiciones finales? Disposiciones finales. 3. 3. Disposiciones transitorias. 2. 2. Muy bien, muy bien. Seguimos con la misma dinámica la otra clase. La otra clase teníamos una dinámica tremenda. Vaya, aquí está la ficha técnica del Código de Trabajo. Ya dijimos, decreto 1441. Títulos, 18. Considerandos, 6. Artículos nominales, 431. Disposiciones finales, 3. Disposiciones transitorias, 2. ¿Cuál es la vigencia? Es decir, ¿cuándo cobra vigencia el Código de Trabajo? Señores, cobra vigencia el 16 de agosto del año de 1961. El gobierno fue, en ese gobierno pues estaba el señor Miguel Ydígoras Fuentes. El gobierno fue Miguel Ydígoras Fuentes. Yo les coloco acá un dato importante que yo considero relevante estudiar. ¿Cuál era el decreto anterior? Era el decreto 330, el cual cobró vigencia, mejor dicho, el 1 de mayo de 1947. Señores, ¿qué se celebra
el 1 de mayo de 1947. ¿Qué se celebra? El Día del Trabajo. A nivel internacional. El día del, ay, licenciado, un cumplemes con el gordo, dice. No, eso no, señores. Se cumple el Día Internacional del Trabajo, ¿sí? Entonces, en 1947, el 1 de mayo, el doctor Juan José Arévalo Bermejo sanciona lo que conocemos como el Código de Trabajo. Eso fue en 1947. Pero en 1961, el 16 de agosto, el gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes realiza unas reformas y a esas reformas también se le modificó el decreto, es decir, el número del decreto. Es decir, pasó de ser decreto 330 a ser 1441. Ya no va a ser decreto 330, sino ahora 1441. Entonces yo acá les comparto la ficha técnica. ¿Por qué se las comparto, señores? Porque muchas veces iniciamos a ver iniciamos a estudiar una norma, pero no sabemos ni cuántos artículos tiene, ni cómo está estructurado, o sea, no tenemos nada. Y dice, mira, ¿y si sabes derecho penal? Ah, sí, yo me sé todo. Pero mira, ¿y sabes cuántos artículos tiene el código? No. ¿Sabes qué decreto es? Tampoco. ¿Sabes cuándo cobró vigencia? Menos. Entonces, yo siempre he considerado de relevancia estudiar el tema de la ficha técnica. Es algo que les va a servir. Es como cuando, les repito, usted invita a salir a alguien y quiere saber, ¿no? Información. Entonces, hoy iniciamos a estudiar el Código de Trabajo, pero tenemos que conocerlo. Tenemos que saber todo lo relacionado a este punto. Vamos al segundo punto de la noche. Los principios del derecho de trabajo. Miren, pues, ¿qué es un principio? Un principio, acá les coloco yo la definición, es una línea directriz o un lineamiento que orienta a la creación, interpretación y aplicación de todas las normas jurídicas en un estado relacionados con una rama del derecho. Cuando hablamos de un principio, fíjense ustedes que estamos hablando de específicamente de una base. O sea, cuando hablamos del principio decimos son la base de un ordenamiento jurídico. Sin principios es imposible estudiar una rama del derecho. Es imposible. ¿Por qué? Porque los principios son los que van a dar origen a todo el ordenamiento jurídico laboral, en este caso concreto. Eso es referente a la definición. Pero hay una clasificación de principios. Siempre me gusta a mí explicarles a los estudiantes. A mí me toca que preparar estudiantes para el examen técnico profesional en el área laboral. Y les digo, miren, no se trata de dar solo una respuesta, sino que se trata de dar una buena respuesta. Por ejemplo, primero, ¿qué es un principio? Segundo, que hay una clasificación de principios, dentro de los cuales podemos mencionar, dentro de esa clasificación, ideológicos, procesales y de justicia social. Así que vamos a iniciar con los primeros, los ideológicos, ¿sí? Yo acá les preparo, miren, re interesante, lo que es cada uno de estos principios enumerados y qué quiere decir cada uno de ellos. Así que usted no se puede perder. Se puede perder en las mentiras de su ex, pero en esto no se puede perder. ¿Estamos? Vamos a empezar con el primer considerando. Como ya los enumeraron, ya les voy a poder decir el considerando número 1. ¿Alguien me ayuda, por favor, con el primer considerando? Vamos a ver todo el código. Imagínense ustedes, aquí van a analizar sentencias de la Corte de Constitucionalidad, van a analizar el tema del Código de Trabajo, van a estudiar doctrina, o sea, van a aprender mucho. Créanme que van a aprender mucho, pero eso depende de ustedes, si ustedes leen. Si ustedes no leen, difícilmente, ¿sí? ¿Me ayudan con el primer considerando? Bueno, sí, licenciado. Sí, Luisa, perdone, creo que Luisa y Tatiana me iban a preguntar algo. No, licenciado, era para ayudarle con la lectura. Gracias, Tatiana, adelante, por favor. Que Luisa lea el primero y yo puedo leer el segundo, no hay ningún problema. Dele usted, después vamos con Luisa. Hoy van a leer bastante, van a ver. Ok, considerando que se hace necesario revisar la legislación laboral vigente
a efecto de introducir las modificaciones que la experiencia ha aconsejado. 2. 2. Que es conveniente ajustar precisos los conceptos del Código de Trabajo con el objeto de acomodarlos a la doctrina y a la técnica jurídica, así como integrarlos con los precedentes de los tribunales del ramo e incorporarlos al derecho positivo nacional. Las disposiciones aceptadas por Guatemala al ratificar diversos convenios internacionales de trabajo. ¿Continúo? 3, por favor. Ok. Que las características ideológicas que han inspirar la legislación laboral son las siguientes. Ok, Tatiana y compañeros, el código no le denomina principios. El código lo que le va a denominar son características. Señores, por favor, lo que le va a denominar son características, no son principios. Así que el licenciado les podría preguntar a ustedes, mire, ¿cuáles son las características ideológicas del derecho de trabajo o los principios ideológicos? Esto es clave, porque si usted se equivoca acá, pues, puede perder todo el examen, porque muchas veces vienen muchas preguntas de principios, y si usted no logra discernir entre una y otra, pues se va a confundir. Vamos con el cuarto considerando. Ok. Que las características ideológicas del derecho de trabajo y en consecuencia también las del Código de Trabajo, por ser esta una concreción de aquel adaptadas a la realidad de Guatemala, se pueden resumir así. A. El derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que trata de compensar las desigualdades económicas de estos, otorgándoles una protección jurídica preferente. B. El derecho de trabajo constituye un mínimo de garantías sociales, protectoras del trabajo, irrenunciables únicamente para este y llamadas a desarrollarse posteriormente en una forma dinámica, en estricta conformidad con las posibilidades de cada empresa patronal, mediante la contratación individual o colectiva, y de manera muy especial, por medio de los pactos colectivos de condiciones de trabajo. C. Ahí. Vamos primero con la literal A. Gracias, Tatiana. Vamos primero. A la literal A, colóquenle tutelaridad. Tutelaridad. El primer principio que vamos a analizar es el principio de tutelaridad. Señores, pregunto, ¿quién es la parte más débil de la relación laboral? El patrón. El trabajador. No. El trabajador. Económicamente El hablando, trabajador, Lick. débil, la parte más débil, económicamente hablando, es el trabajador. ¿Sí? El patrono obviamente tiene un nivel económico mejor que el trabajador. Es el dueño de los medios de producción, mientras que el trabajador es quien presta su fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué dice el derecho laboral? En virtud de esa desigualdad económica, coloquémoslos en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque la parte patronal es la parte más fuerte. Entonces, coloquémoslos en igualdad. Al colocarlos en igualdad de condiciones, lo que logramos es una igualdad procesal y una igualdad en normas, no económicas, pero sí en normas y derechos. ¿Sí? Vale. Ese es el primer principio. En la literal B encontramos varios principios. Por favor, encontramos varios principios. Primero, dice, el derecho de trabajo constituye un mínimo de garantías. Aquí encontramos el segundo principio, garantías mínimas. A ver, señores, ¿cuántos días tenemos derecho a vacaciones? Vayan a buscarme el fundamento en el Código de Trabajo y váyanme a buscar el fundamento en la Constitución. Fundamento Código de Trabajo y fundamento Constitución. Artículo 102, inciso I de la Constitución. ¿Le puede dar lectura a esa parte, por favor? Permítame, Lick. Me es un poquito difícil porque estoy en el teléfono. No sé si alguien más me puede
¿Alguien lo Y estoy... Porfa. De hecho, el trabajador a 15 días hábiles de vacaciones anuales. Ajá. Todo trabajador, dice Elena. Pagadas después de cada año de servicios continuos. ¿Dice todo trabajador o dice a excepción? Dice, derecho del trabajador a 15 días hábiles. Ok. Código de trabajo. Vamos a ver qué dice el código de trabajo. Perdone, ahí también menciona a excepción de los trabajadores de empresas agropecuarias. Ok. En la Constitución. Así es. Dele lectura a esa parte, por favor. Manuel, perdón. Dice, derecho del trabajador a 15 días hábiles de vacaciones anuales pagadas después de cada año de servicios continuos, a excepción de los trabajadores de empresas agropecuarias, quienes tendrán derecho de 10 días hábiles. Las vacaciones deberán ser efectivas. Ahí estamos. Va, eso es la Constitución. Vamos ahora al Código de Trabajo, por favor. Código de Trabajo. Artículo 130. ¿Qué dice Gladys? Todo trabajador, sin excepción, tiene derecho a un periodo de vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo continuo al servicio de un mismo patrono, cuya duración mínima es de 15 días hábiles. El hecho de la continuidad del trabajo... Ahí. Ojo ahí. Uno dice con excepción y otro dice a excepción, ¿verdad? O sea, uno exceptúa 10 días, pero también hay otras que establece el tema de que todo trabajador. Aquí hay dos normas, ya vamos a ver más adelante que se contradicen. Vamos a ubicar en el Código de Trabajo periodo pre y postnatal. Y otro grupo, por favor, ubíquenme el periodo pre y postnatal en la Constitución. El 102 de la literal K de la Constitución va concatenado con el 152 del Código de Trabajo. ¿Cuántos días se tiene derecho al periodo pre y post? $54 días siguientes tiene el... ¿Cuántos? No lo escuché. ¿Alguien, señores? 45 días. 45, pero en total, ¿cuánto suman? 84 días, licenciado. ¿Y en el otro, Indura? Ay, perdón, licenciado. Solo ese tengo. Ok. Entonces son 84 y vamos al otro. Yo les dije hoy que era importante que ustedes tuvieran sus cuerpos legales. Si no lo tienen, señores, se van a perder. Lisbeth. Clic en el Código de Trabajo son 86. ¿Cuánto? 86 75 días en la Constitución, Lic. 75 días en la Constitución. Exacto. 84 Código de Trabajo y 75 los que acaba de decir Oscar en la Constitución. Hay una contradicción, ¿no? Hay una contradicción. Pero ojo, si ya sabemos nosotros cuántos días se tiene derecho a vacaciones, cuántos días se tiene derecho al periodo pre y postnatal, pregunto, ¿podemos nosotros negociar sobre lo mínimo? O sea, tengo derecho a 15 días. Yo le podré decir a Oscar, yo lo voy a contratar a usted, pero yo le voy a pagar, yo le voy a dar a usted únicamente dar derecho a 8 días de vacaciones. ¿Puedo, Oscar, o no puedo? No, Lic. ¿Por qué? Porque está contradiciendo la ley. Sí, claro. Porque el derecho laboral lo que establece es lo mínimo. Y lo mínimo es 15 días. Le cambio la pregunta, Oscar. ¿Yo puedo pactar con usted que tiene derecho a 20 días de vacaciones? Sí, porque me está favoreciendo como trabajador.
pero estoy contradiciendo la ley. Pero se aplica lo que más se favorece al trabajador. Pero aquí aplicamos lo que dice y favorece al trabajador, en teoría, Exacto, ¿no? exacto. No diga en teoría. Tiene que morirse con esa, porque el derecho laboral, primero, constituye un mínimo de garantías. Lo primero es, señores, que se tiene derecho a un periodo de 15 días. Segundo, principio ahí, garantías mínimas. ¿Sí, Luisa, me iba a preguntar algo? No, licenciado, solo hacer el comentario que el licenciado había comentado que aquí no se aplicaba la pirámide de Helsinki. Aquí Correcto. siempre va favoreciendo al colaborador, como en el Código Penal favorece siempre al reo o en la legalidad. Correcto. Ricardo. Sí, licenciado, leyendo mi Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 102, me tira también, en el inciso A, me tira lo que es el artículo 6 del Código de Trabajo. No sé si estoy bien con ello, Lic. Yo les recomendaría que todavía no hiciéramos las relaciones. Ahorita vamos a ver primero los principios. Pero Mil disculpas, Lic. No se preocupe, pero yo lo puedo relacionar, no hay ningún inconveniente, Ricardo. Adelante. Vale, entonces tenemos tutelaridad, garantías mínimas. Tercer principio, irrenunciabilidad. Si se dan cuenta, en esta misma literal dice, el derecho constituye un mínimo de garantías irrenunciables únicamente para este. ¿Qué significa irrenunciable, señores? Que no se puede renunciar. Ay, Dios, mire, fíjese que yo quisiera que en mi contrato dijera que yo no tenga derecho a vacaciones. Establezcalo. ¿Saben cómo se tiene esa cláusula? Por nula ipso iure. Esa cláusula es nula de pleno derecho, porque todos los actos, hechos, documentos que contengan aspectos que vengan enfocados a disminuir, tergiversar los derechos laborales son nulos ipso iure. Por eso son irrenunciables. No me creen, vayan a ver el 12 del Código de Trabajo. Mírense el 12 del Código de Trabajo. En efecto. ¿Sí? ¿Le da lectura, por favor? Con mucho gusto. Artículo 12 del Código del Trabajo. Son nulos ipso iure y no obligan a los contratantes todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, discriminación o tergiversación de los derechos de la Constitución de la República. El presente Código, sus reglamentos y las demás leyes y disposiciones de trabajo o de prevención social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en los reglamentos interiores de trabajo, un contrato de trabajo u otro pacto o convenio cualquiera. Muy bien, gracias, Ricardo. Señores, es nulos ipso iure. Todos los actos que tengan a disminuir, a tergiversar los derechos laborales son nulos. No nacen a la vida jurídica. Ay, Lic, a mí eso del aguinaldo no me gusta. Quítelo. Yo renuncio. Es más, se lo dono. No puede, porque es irrenunciable. Catalino, por favor. Creo que se le activó a Catalino el micrófono por ahí. Entonces, señores, es irrenunciable. Tercer principio. Cuarto principio. Aquí encontramos en donde dice en forma dinámica, en estricta conformidad con las posibilidades de cada empresa patronal mediante la contratación individual o colectiva y por medio de los pactos colectivos de condiciones de trabajo. A ver, aquí encontramos un principio que es el de superación de los derechos mínimos. El de superación de los derechos mínimos. Aquí, señores, por favor, aquí está en el 11, miren, superación de los derechos mínimos. Vaya, por medio de este principio, quiero decirles, señores, que en este caso, los derechos laborales únicamente pueden ser mejorados, únicamente pueden ser superados. Nunca pueden ser disminuidos, tergiversados, ahí se me fue la palabra, contradecidos, sí, contradecidos, ambos principios, no pueden, los derechos laborales no se pueden, porque son, ¿qué? Irrenunciables, únicamente pueden ser, ¿qué? Superados, como usted con su ex, únicamente puede ser, ¿qué? Superados, superior, algo mejor,
no algo peor. Estamos. Catalino, ¿me quería decir algo? Se le activó. Lic, ¿me escucha, Lic? Sí, le escucho. ¿Me escucha, Lic? Sí. Adelante. Sí, le quería preguntar, cuando hay una consecutividad de años en contratos, ¿tienen que pagar las prestaciones? Tienen que pagar. Sí, solo sé. Es que estuve en una empresa 10 años laborando sin contrato, y luego ya empezamos a ver contratos donde se hacía un finiquito anual para que ellos nunca nos pagaran las prestaciones. Entonces, es decir, que sí se puede poner una demanda para que sean pagadas estas prestaciones. Sí, cuando sea así, llámeme. Llámeme. En este caso, Catalino, ese documento es nulo. ¿Sí? Ese documento es nulo. Es nulo de pleno derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que no nace a la vida jurídica. Ustedes me dirán, Lic, pero es que eso sucede en la práctica. Sí, pero en la práctica suceden 1001 cosas. El tema es que podamos buscar en órganos jurisdiccionales. Y claro está, para nadie es un secreto que muchas veces el patrono simula relaciones laborales, simula contratos, simula un montón de aspectos que al final en órganos jurisdiccionales es declarado. ¿Por qué? Porque, repito, son nulas ipso iure. Continuamos entonces. ¿Cuántos principios llevamos, señores? ¿Número de principios que llevamos? 4. 4, muy bien. Vamos a ver por aquí. Adelante, por favor, Tania. Buenas noches, Lic. Me surgió una duda. En el caso de las mujeres que acaban de tener su bebé y regresan a laborar y se presenta la situación que en la empresa ya no necesitan sus servicios para trabajar con ellos, ¿pueden llegar a algún tipo de negociación en el caso del periodo que tienen de la hora de lactancia diaria? ¿Pueden negociar ese tiempo? ¿Les pueden pagar si renuncian? ¿Qué procede en ese caso? Mire, pues, primero, los derechos laborales no son negociables a menos de que se busque una mejora. O sea, no es legal que usted diga, no, yo tengo una hora de derecho de lactancia, porque el código establece que es 1 hora diaria hasta 10 meses, y existe un reglamento en donde se puede ampliar por 2 meses más. El punto es que no se puede negociar. O sea, si usted regresa de su periodo pre y postnatal, usted tiene derecho a un periodo de lactancia y aún así continúa gozando de inamovilidad. O sea, no lo pueden despedir, no la pueden despedir. Goza de inamovilidad. Ahora bien, ¿puede negociar? No. ¿Goza de inamovilidad? Goza de inamovilidad. En este caso no puede entrar usted a negociar a menos de que vaya a mejorar los derechos laborales, ¿verdad, Tania? ¿Qué sucede en la práctica? El patrono dice, ya regresó, la despido. Error. Error porque viene la trabajadora, plantea su reinstalación y ¿qué creen? La va a ganar. O sea, la va a ganar. No hay cómo decir va a perder porque no, goza de inamovilidad. El Código de Trabajo es claro al establecer que se goza de inamovilidad. ¿Estamos? Wendy va a preguntar. Gracias. La orden. Licenciado, buenas noches. Disculpe, yo tengo una consulta para usted, que me ayude. Fíjese que nosotros laboramos para una empresa y desde hace años ellos nos daban un beneficio de 20 quetzales de almuerzo diarios. Pero el año pasado, como en noviembre más o menos, nos lo quitaron así de un rom. Digamos que tenemos 10, 12, 15, 20 años de recibir el beneficio y llega un nuevo gerente ilegal. Eso sí. No es legal, no es ilegal. El artículo 15 del Código de Trabajo establece las fuentes supletorias. Establece que en casos en donde no exista una normativa a aplicar, vamos a aplicar el tema de la costumbre. La costumbre es una fuente del derecho laboral, la cual ubicamos dentro de las fuentes formales. Y acá vamos a ubicar, no, ese es otro tema, Josué, ese es otro tema.
que lo vamos a ver cuando veamos el salario. Cuando hablamos específicamente del caso en concreto, yo plantearía un juicio ordinario de negación de asistencia económica referente a la prestación que usted me está mencionando. ¿Qué quiero decir con ello? Que esto tiene que ser declarado con juez, pero ojo, ustedes lo tienen que probar. Ustedes lo tendrán que probar, Wendy. Por ejemplo, si pasaron 25 años, ¿desde qué momento empezaron a gozar ustedes y año con año lo gozaron? ¿En qué tiempo lo gozaron? Y así sucesivamente. ¿Estamos? Pero sí lo pueden declarar. Digamos, si están los vouchers restablecidos. Ahí está, con eso. Entonces, vía judicial lo van a tener que porque probar. Digamos, Creo que se le silenció el micrófono. Sí, licenciado, le estoy escuchando. Digamos de que X compañero tiene 5 años. Le daban el beneficio. O X compañero tenía 30 años. Igual recibía el beneficio. O sea, cada persona que iba entrando a la empresa recibía ese beneficio. Ajá. Y entraron nuevos gerentes y lo quitaron, ¿verdad? Sí, por eso le digo, vía judicial. Ese fue el problema. Pero sí salían los vouchers. Vía judicial yo lo podría aprobar y que el juez le ordene al nuevo patrono otorgar ese beneficio. ¿Verdad? ¿Estamos? Está bien, licenciada. Muchas gracias por su ayuda. Muy bien. Siguientes principios, señores. Vamos a la literal C. Aquí encontramos 2 principios. Es necesario y es imperativo. ¿Me ayuda, por favor, la compañera que me está ayudando en la lectura? Necesario e imperativo. Inciso C. El derecho de trabajo es un derecho necesario e imperativo, o sea, de aplicación forzosa en cuanto a las prestaciones mínimas que concede la ley, de donde se deduce que esta rama del derecho limita bastante el principio de la autonomía de la voluntad, propio del derecho común, el cual supone erróneamente que las partes de todo contrato tienen un libre arbitrio absoluto para perfeccionar un convenio, sin que su voluntad esté condicionada por diversos factores y desigualdades de orden económico y social. ¿Continúo? El derecho de trabajo, aquí vamos a encontrar 2 principios. Primero, necesario e imperativo. ¿Por qué es necesario, señores? Porque el derecho laboral va a venir a regular las relaciones laborales entre patrón y trabajador. Sencillo. Por eso es necesario. Porque va a regular esas relaciones laborales entre patrón y trabajador. ¿Qué significa imperativo? Es de cumplimiento obligatorio. O sea, no hay tales de decir, el salario mínimo, pues yo te voy a pagar 2,000. Y después, pues miramos cómo te pago. Eso no es legal. Y segundo, la terminación del contrato, usted puede exigir que se le pague el reajuste salarial, es decir, llegar al salario mínimo. Esto es importante, ¿sí? Necesario, imperativo. Pero también menciona acá, dice que esta rama del derecho laboral limita bastante. No limita poco, señores. Limita bastante la autonomía de la voluntad. ¿Qué significa este principio de la autonomía de la voluntad? El principio de la autonomía de la voluntad es el que se da en el derecho civil, ¿sí? Es el que se da en el derecho civil. Por ejemplo, está Tania y me dice, mira, Alan, yo tengo un inmueble en zona 14, yo lo quisiera vender, yo quiero $50,000. Yo le digo, mire, Tania, déjemelo en 25. Miren, ni usted ni yo, 35. O sea, acá estamos ante un negocio jurídico, pero ese negocio jurídico es objeto de la voluntad de cada uno de los contratantes, ya sea comprador y vendedor, o viceversa. Aquí tenemos este escenario. Eso se puede dar perfectamente en el derecho civil, pero en el derecho laboral no se puede dar. No puede acontecer dicho suceso. ¿Por qué? Porque en el derecho laboral, si nos queremos sentar a negociar, a mejorar. Yo no le puedo decir, por ejemplo, a Tania, bueno, trabaje conmigo, yo le voy a pagar 1,500 mensual. No, porque estoy en detrimento de. A eso se refiere el tema de la autonomía de la voluntad. Ana María, por favor. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Con una consulta.
Si una persona, por ejemplo, acaba de tener a su hijo y entra a trabajar a una nueva institución, ¿tiene derecho a lactancia? Sí tiene derecho, pero tiene que darle el aviso al patrono. Tiene que darle el aviso, tiene que adjuntar la certificación de nacimiento del menor. ¿Por qué? Porque recuérdense que el periodo de lactancia empieza a computar a partir del periodo que retoma sus labores. Y en este caso, como ella no retomó sus labores, sino que ya cuando dio a luz, tiene que acreditar efectivamente cuando ella dio a luz para que empezara a contar los 54 días posteriores y a partir de ahí gozar del periodo de lactancia. ¿Sí? Ah, ya, muchas gracias. Lo tiene que acreditar, ¿verdad, Ana María? Sí, lo tiene que acreditar. Si no lo acredita, difícilmente se lo van a dar. Bueno, gracias. Dice, si en dado caso una persona que lleva aproximadamente 6 años laborando en la misma empresa, no le han aumentado el sueldo en ningún momento, pero a sus compañeros sí. Melissa, yo interpondría un incidente de si usted quiere, pues de una vez el monto, podría yo colocar un ordinario del reclamo referente a una discriminación, un ordinario para tratar de que en el ordinario pues un reajuste del salario atendiendo a la discriminación que sufre dentro del lugar de trabajo. Podría ser un ordinario. Yo plantearía cuestiones que no sean primero de tanta trascendencia y no resuelven un asunto principal. Entonces, Melissa, yo plantearía un ordinario para una equiparación salarial atendiendo a la discriminación que se da en el lugar de trabajo. ¿Sí? Muy bien. Continuamos entonces. Entonces, vamos con la literal D. Acá hay otros dos principios. Acá encontramos realista y objetivo. Por favor, colóquenle ahí. Realista y objetivo. Ana María. Sí, Ana María, ¿iba a preguntar algo? Perdón, se me levantó la mano. No se preocupe. ¿Me ayuda, Tatiana, por favor? Con gusto, licenciado. Inciso D. El derecho de trabajo es un desarrollo realista y objetivo. Lo primero porque estudia el individuo en su realidad social y considera que para resolver un caso determinado a base de un bien entendido equidad, es indispensable enfocar en toda la posición económica de las partes. Y lo segundo porque su tendencia es de resolver los diversos problemas que con motivo de su aplicación surjan con criterio social a base de hechos concretos tangibles. Muy bien. Entonces aquí establece que el derecho laboral pues, estudia al individuo en su entorno, estudia al trabajador, ¿sí? Acá a eso se refiere, que estudia al trabajador. Y segundo, porque va a resolver los conflictos que se vayan dando o suscitándose entre los mismos. Literal E, colóquenle derecho público. Derecho público. Señores, el derecho de trabajo, ¿se han escuchado ustedes cuando vieron introducción al derecho? Las dos grandes ramas, derecho privado, por un lado, y derecho público, por otro lado. ¿Cuándo hablamos del derecho público y cuándo hablamos del derecho privado? Es decir, ¿en qué rama del derecho ubicamos nosotros al derecho de trabajo? Nosotros vamos a ubicar al derecho de trabajo o al hablar de su naturaleza. Les van a preguntar a ustedes, mire usted, ¿cuál es la naturaleza del derecho de trabajo? Bueno, cuando hablamos de la naturaleza del derecho de trabajo, estamos hablando específicamente de es una rama del derecho público. La vamos a ubicar ahí. Al derecho laboral lo ubicamos dentro de la rama del derecho público. Y al fundamento va a ser, por favor, la literal E. ¿Alguien me ayuda con la literal E, por favor? Yoli, el derecho de trabajo es una rama del derecho público, por lo que al ocurrir su aplicación, el interés privado debe ceder ante el interés social o colectivo. ¿Qué dice que? Ahí está. Gracias, Silvia. Entonces ahí, señores, vamos a encontrar el fundamento. Cuando el IC les pregunte, ¿cuál es la naturaleza del derecho laboral? LIC es una rama del derecho público.
¿Por qué es una rama del derecho público? Porque el interés privado debe ceder ante el interés, ¿qué? Particular. Dice Homer, en el área de maquilas es donde más se violenta el derecho de trabajo. Solo desaparecen los dueños, se pierden años de trabajo. Sí. Es increíble, pero sí, hombre. Es increíble, pero sí se da mucho. Vamos, por favor, hondamente democrático. Hondamente democrático. Diego, por favor. Con una consulta, buenas noches. Como se está privilegiando, ¿cierto?, en cierto grado el derecho para el trabajador, que hay de los pactos colectivos que son lesivos, más que todo en el ámbito público. Dada la fuente de financiamiento que a veces los aprueban y no hay financiamiento para eso. Y a veces se les otorga más beneficios que obligaciones. Buena interrogante. Mire, hay un curso específicamente que es derecho colectivo. Dentro del derecho colectivo estudiamos las instituciones y el pacto colectivo lo encontramos dentro de una de las formas de normación colectiva. El pacto colectivo lo encontramos fundamentado en el artículo 49, en el acuerdo 221-94 y en el artículo 54 referente a los pactos colectivos extraordinarios. No quiero abordar mucho porque es tema de derecho colectivo. Efectivamente, el derecho laboral es tutelar, pero a veces se da un abuso. Cuando sucede esto, Diego, yo soy asesor de una entidad del Estado y ahorita estoy con que no puedo pagar unos bonos contenidos en pactos colectivos porque no hay una disponibilidad presupuestaria per se. O sea, no tenemos plata. Y sucede esto, la lesividad del Estado. Es el tema que debe de haber una comunicación fluida con los órganos jurisdiccionales para establecer estos puntos. El Estado no es un ente generador de riqueza. El Estado, su finalidad es garantizar el bien común, pero no genera riqueza. De esa cuenta, lo que se debe de buscar y probar es por qué no hay esa plata. Y creería yo que se quedaría para el infinito y más allá, ¿no? Porque no va a ser posible satisfacer esa petición. ¿Por qué? Pero ¿cómo se determina? Hoy la ley del presupuesto nos ordena que previamente a celebrar un pacto colectivo, hoy, debemos de solicitar dictámenes técnicos presupuestarios a la Dirección Técnica del Presupuesto. ¿Para qué? Para establecer la disponibilidad económica de cada entidad. Y si el dictamen es favorable, pues se puede entrar a negociar. Antes no se hacía. Ahora sí se hace. Pero esto lo veremos en el tema de pactos colectivos. ¿Sí? Gracias, mi amable. Adelante. ¿Me iba a preguntar ahí, Tatiana? Sí, licenciado, perdón, me surgió una duda. Con respecto, por ejemplo, en las entrevistas de trabajo suelen preguntarle a uno como mujer si se encuentra en periodo de gestación. No sé si hay un impedimento para poder solicitar un empleo al estar en este periodo. A ver, legalmente, Tatiana, el patrono tiene prohibido realizar esos actos. Son prohibiciones, según el artículo 160, si no me falla la memoria, 151 del Código de Trabajo, establece cuáles son las prohibiciones del patrono. Y dentro de ellos está realizar actos de discriminación a mujeres solteras o casadas. No me quiero desviar mucho del tema porque ya me queda poco tiempo. No lo debe de hacer. ¿Por qué lo hacen? Para no otorgarles el periodo pre y postnatal, para que no gocen del periodo de lactancia, para que no se ausenten del lugar de trabajo. Por eso lo hacen muchas veces. Claro, algunas otras veces pues hay otra finalidad. Pero en la práctica sucede por esto. Y sí es un acto de discriminación. Lucía, por favor. Licenciado, con respecto a la pregunta de Tania, ¿qué sucede si al momento de que un empleado, la mujer durante los 2 meses de prueba quedara embarazada, puede proceder el patrono con despido o ya no lo puede hacer aunque no haya superado los 2 meses de prueba? Buena pregunta, Lucía. Esa sí viene el caso. ¿Aquí qué tenemos, Lucía? ¿Qué es lo que tiene usted? Una duda, ¿verdad? Así es. Y en caso de duda, ¿a quién favorece? Váyase al 106, tercer párrafo de la Constitución. De la Constitución. Tercer párrafo de la Constitución.
favorezca al trabajador. Solo quiero que le dé lectura a esa parte. Mi código solo tiene 2 párrafos. ¿Se la leo, Lick? Por favor. En caso de dudas sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores. Ahí está. ¿Qué tenía usted, Silvia? ¿Una duda? No. Yo solo leí. Era Lucía, perdón, Lucía. ¿Qué tenía una duda? Sí, favorece entonces al empleador, a la empleada. Ahí está. Muchas gracias. En consecuencia, goza de inamovilidad. Goza de inamovilidad. Gracias. No hay de queso, nomás de papa. Vaya, señores, déjenme avanzar. Es que ustedes no me dejan avanzar, miren. Y no me voy a quedar atrasado, me van a jalar las orejas. Deme chancecito, Álvaro, y vamos a avanzar solo con este principio. Ahorita le doy la palabra. ¿Me ayudan con la F, por favor? Con gusto, licenciado. El derecho de trabajo es un derecho hondamente democrático porque se orienta a obtener la dignificación económica moral de los trabajadores, que constituyen la mayoría de la población, realizando así una mayor armonía social, lo que no perjudica sino que favorece los intereses justos de los patronos, y porque el derecho de trabajo es el antecedente necesario para que impire una efectiva libertad de contratación, que muy pocas veces se ha contemplado en Guatemala, puesto que al limitar la libertad de contratación puramente jurídica que descansa en el falso supuesto que su coincidencia con la libertad económica impulsa al país fuera de los rumbos legales individualistas que solo en teoría postulan a la libertad, la igualdad y la fraternidad. Ok, ahí encontramos, señores, gracias, Tatiana, el principio de hondamente democrático. Vámonos al sexto. En el sexto, considerando, encontramos el principio de conciliación. El principio de conciliación. El derecho laboral, señores, es eminentemente conciliatorio. Trata de que poner de acuerdo a las partes. Cuando usted va a una audiencia en un juicio ordinario, lo primero que le pregunta al juez es, ¿ya se pusieron de acuerdo? ¿Ya llegaron a un acuerdo? Hay una posibilidad de conciliar, lo primero que le dice. El derecho laboral, acá hay otro principio, es conciliador. Colóquenle ahí, por favor, principio, este es un ideológico también, que las normas del Código de Trabajo deben inspirarse en el principio de ser esencialmente conciliatorias entre el capital y el trabajo y atender a todos los factores económicos y sociales pertinentes. Márquenlo, por favor. Esos serían los principios los principios ideológicos o denominadas características ideológicas. Aquí se dan cuenta también son denominados técnicos o dogmáticos. Así son denominados también estos ideológicos. Y acá yo les enlisto los que ya vimos. Y acá está el indubio pro operario. Y ese es el que leyó la compañera cuando lo acabamos de leer ahorita. El indubio pro operario, señores, es sencillo. Existe duda, existe contradicción. Vamos a aplicar aquella norma que favorezca al trabajador. Lick, es que esta norma es constitucional y tiene mayor aplicabilidad. Mi sombrero. ¿Sí? Aplicamos aquella norma que favorezca al trabajador. Señores, por el amor de Dios, así dicen los papás, por el amor de Dios. Señores, si ustedes tienen duda y todavía andan aplicando la supremacía constitucional, se van a ir al infierno. Miren que se los estoy advirtiendo, al infierno y con zapatos se van a ir. Aquí existe duda, sencillo, la norma que favorece. Lick, es que hay un reglamento. El reglamento, Lick, y el reglamento es el que está hasta abajo. Ni que fuera colchón. ¿Sí? Aplicamos la norma que le favorezca al trabajador. Sencillo. Lick, hay duda. Hay duda. ¿Qué aplicamos? Indubio pro operario. Es que si no quedó claro la clase de hoy, señores, miren, mejor nos dedicamos como que a la venta de mangos con pepita, la venta de cría de chihuahuas, o nos botaron de la cuna, nos caímos de chiquito, algo pasó, pues, pero si hoy no entendimos la clase es bien difícil, ¿sí? Vale. Segunda clasificación. ¿Se recuerdan que les dije que se clasificaba en 3? Vaya, ya vimos los ideológicos. Vamos a ver ahora, solo los vamos a mencionar en el quinto considerando. En el quinto considerando encontramos los procesales. Estos
no los vamos a ver detalladamente, porque esto los van a ver ustedes en un año, cuando vean el juicio ordinario laboral, por ejemplo. Ahí lo van a analizar. Vamos, por favor, con el quinto considerando, alguien que lo tenga ahí, y relaciónenmelo con el 321. Quinto considerando que para la eficaz aplicación del Código de Trabajo es igualmente necesario introducir radicales reformas a la parte adjetiva de dicho cuerpo de leyes, a fin de expeditar la tramitación de los diversos juicios de trabajo, estableciendo un conjunto de normas procesales claras, sencillas y desprovistas de mayores formalismos, que permitan administrar justicia pronta y cumplida, y que igualmente es necesario regular la organización de las autoridades administrativas de trabajo para que éstas puedan resolver con celeridad y acierto los problemas que surjan con motivo de la aplicación de la legislación laboral. Vaya, ahí, señores, en el quinto considerando, gracias Silvia, colóquenle principios procesales, así colóquenle principios procesales y relaciónenmelo con el 321. Vaya, señores, el 321 está después del 320, ni modo, ¿verdad? Ni modo. Ay, licenciado, yo siento que me pierdo, pero no en sus ojos, ¿verdad? Vaya, señores. Vamos con la tercera clasificación, los de justicia social. Señores, justicia social. Eso los encontramos en el 101, pero de la consti, así dicen ustedes, ¿va? Consti, nunca digan consti, señores, constipado les puede dar. Digan la constitución política, ¿sí? La constitución política. El hablar bien le va a servir a usted, pero si usted habla más, sin embargo, para acá para abajo, subir para arriba, le va a ir mal en las audiencias. Pues. Usted tiene que hablar bien porque usted va a ser un abogado de éxito. Vaya, 101. ¿Quién tiene el 101 en la Constitución, señores? Dele, Silvia, dele. Artículo 101. Derecho al trabajo. El trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social. Vaya, en el 101 encontramos los dos principios. Primero, es un derecho de la persona y dos, una obligación social. Esos son los dos principios de justicia social. ¿Sí? Un derecho de la persona y dos, una obligación social. Recapitulando, señores, ¿cómo se clasifican los principios? En tres. ¿Cuántos, señores? En tres. Ideológicos, procesales y de justicia social. Vaya, recapitulando, señores, ¿cuántos? ¿Qué decreto es nuestro código? ¿Qué decreto es nuestro código de trabajo? 1441. Artículos. 431. Títulos. 18. Considerandos. 6. Vigencia. 3. Vigencia. 16 de agosto de 1961. Disposiciones finales. 3. Disposiciones transitorias. 2. Gobierno. Miguel y Diego. Decreto anterior. 330. Vigencia. 1 de mayo de 1947. ¿Qué se celebra el 1 de mayo? El Día del Trabajo. Día Internacional del Trabajador. ¿Ya vieron? Y así son nuestros repasos para el examen. Y usted dándole control F va a buscar el contenido. Señores, miren, la nota para nosotros es simbólica. Usted puede sacar 500 si quiere. Pero si no sabe, no nos sirve. Nosotros al maestro lo que le interesa es que usted sepa que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea fluido. Y usted diga, su mecha, ahí se aprendí. ¿Pero por qué? No es que nosotros seamos buenos, sino que ustedes saben percibir eso. ¿Sí? El conocimiento se adquiere como de esta manera. Señores, dejo abierto el micrófono ahora sí, para que me puedan... ¿Verdad que sí, Brenner? Así se ponen los pilas. Ahí pueden... sí, adelante, por favor. Lucía Gómez, después Álvaro Estrada.
No le activó. No se le activó. Señores, ¿quién va? Exacto. Licenciado. Adelante, Ricardo. Artículo 101 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 22 hablan sobre, artículo 101, derecho al trabajo, artículo 22, antecedentes penales y policíacos. Va en controversia con el inciso E del Código de Trabajo, del artículo del 1, 2, 3, cuarto, considerando. ¿Por qué le digo esto? Porque lamentablemente, cuando una persona comete un delito, ¿qué es lo que pasa? Con sus antecedentes penales, ¿sí? Ahí es cuando le piden a la persona lo que son sus antecedentes penales y policíacos. Le dicen, mire, usted ya estuvo detenido por tal circunstancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? El trabajador viene y le dicen, no, usted no puede venir y aplicar a una plaza. Entonces, ahí se está vulnerando ese derecho. Gracias. Claro, se está vulnerando y más que ello, está violentando derechos laborales y hay discriminación, artículo 14 bis. En el 14 bis se van a dar cuenta ustedes que tiene prohibido el patrono realizar estos actos de discriminación, ¿sí? Que bueno, miren ustedes, si ustedes agarran la cuestión, agarran la onda desde ahorita para todo el curso, el maestro yo siempre realizo, por eso les dije, agreguen a redes sociales, ahí les voy a estar compartiendo contenido. Vamos a realizar repasos previos a su examen para que les vaya re bien. Pero tienen que estar motivados, tienen que estar encendidos. Si no, ¿cómo? Gracias por la atención, Lic. A la orden, Ricardo. Y bienvenido, porque hoy es su primer día, ¿no? En efecto, después, sí, así es. Gracias. Qué alegre. No hay edad para no salir adelante, ustedes. No hay edad. Así que gracias por la... Álvaro, por favor, Álvaro. Buenas noches. Solo con una consulta, por ejemplo, yo acabo de saber sobre un caso. Por ejemplo, viene una persona y se hace los exámenes para aplicar a un puesto nuevo de trabajo. La persona trabaja dentro de la misma empresa, gana las evaluaciones, gana la prueba del polígrafo y todo sale bien. Sin embargo, la persona que estaba llevando el control del proceso, pues por temas del COVID, pues no lo siguió. Lo siguió otra persona encargada del departamento. El candidato que estaba aplicando a ese puesto fue a averiguar y le dijeron, mire, fíjese que ya no supe nada sobre el proceso que yo estaba llevando en cuanto a la aplicación de la plaza. Mire, fíjese que sí, o sea, sus resultados salieron bien, el polígrafo usted lo ganó 2 veces. Sin embargo, cuando hablamos con su jefa inmediata y con el director del área, ellos fueron los que no permitieron de que usted se fuera para otro departamento porque no querían soltarla, pues usted pues es una persona muy aplicada, muy responsable y no la quisieron o sea, que ascendiera tanto nominalmente y funcionalmente, ¿verdad? Se está violando ahí el derecho de ella dentro de la misma empresa. Sí se está violentando mucho. En este caso lo que podría, miren, la verdad que todos estos casos suceden en la práctica. Yo llevo, la verdad les soy sincero, nunca me gusta hablar de mi oficina, pero llevo muchísimos casos en donde el trabajador, por ejemplo, tuve específicamente ese caso, en una entidad, en donde el trabajador, todos ascendían menos él. Y nunca podía ascender porque él era muy bueno, entonces me tocó que plantear en la vía judicial un incidente para que se dejara de seguir algún tipo de represalias contra él. Y ahí estoy en ese trámite. Entonces, todas estas situaciones, Álvaro, sí es el menester ponerlo a la vista, ponerlo de conocimiento de un órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Porque con un órgano jurisdiccional, pues ya el patrono se limita mucho a realizar este tipo de conductas. Y ese tipo de conductas, pues, quiera que no, limitan, restringen los derechos laborales a todas luces. De esa cuenta, es de pelear vía judicial, pero a veces el trabajador por desconocimiento no lo hace, por miedo, pero yo como siempre les digo, no hay que tener miedo porque al final es un derecho que usted tiene, es un derecho que usted puede ejercitar, puede realizar y no habría ningún inconveniente para hacerlo. Sí, perdón que le interrumpa, esta persona pues me hizo la consulta, ¿verdad? Y aprovechando pues que usted está tocando este tema,
aproveché a realizarle la pregunta, ¿verdad? En este caso, la única manera de proceder, porque ella como me dice, mire, yo lo que no quiero son problemas en mi trabajo, y si no se dio, pues ni modo, o sea, otra oportunidad vendrá. Pero en este caso, es recomendable que tal vez la persona pueda hablar con su jefe inmediato o con el director del área, que es, por ende, el jefe de ambos, o de qué manera se podría proceder, o qué, ¿no? O sea, no, usted me podrá decir según su criterio. Fíjese que yo lo que haría es bueno, si no soy el abogado yo, pero yo haría, primero trataría de entablar un diálogo con mi patrono. Si yo veo que no hay una accesibilidad, pues yo presentaría una carta, ¿no? Porque a veces el memorial lo ven mal porque dicen, bueno, usted viene con abogado. Entonces yo lo haría por medio de escrito. Si no, yo voy fijando las bases para irme a la vía judicial. Ya en la vía judicial, pues yo tendría que ir aplicando todo esto que les vengo diciendo. Pero ya usted ya va con una prueba y va con elementos contundentes y aunado a las pruebas de polígrafo realizadas, que hay una cierta discriminación para que pueda ascender. Sí, ella lo que me indicó que en primera instancia lo que iba a hacer era realizar una conversación con su jefe inmediata, ¿verdad? Para consultarle por cuál fue el motivo que de verdad le impulsó a que no le permitiera ascender dentro de la empresa y pues ganar un poco mejor, ¿verdad? Pero sí. A veces ser bueno no es tan bueno. Sí, al menos ella tiene una buena comunicación con su jefa ahí dentro de la empresa, pero como le dije, mira, o sea, mejor platicar primero con tu jefa y ya después, si no, ella no accede a poder conversar con usted, entonces, ni modo, ya hable con el director del área, ¿verdad? Sí, yo eso haría. Eso que específicamente estamos platicando, conversando, y yo prefiero siempre irme a la vía judicial que irme al Ministerio de Trabajo, les soy sincero. Creo que logro mayores beneficios para los trabajadores en la vía judicial que en la misma vía administrativa. Ok, muchísimas gracias, Lic. Y no se han puesto a pensar, licenciado, perdone, con este tema, que es como que si fueran los antecedentes penales y o policíacos, uno va a poner va a hablar con el jefe superior y entonces se empieza el mal ambiente laboral, y si uno se presenta ante el órgano correspondiente va a ser peor porque la presión laboral va a ser, yo creo que mucho más elevada. No sé si me sí, por eso yo le decía que primero tuviera un acercamiento presencial, después presentar una carta, y ya si vemos que no hay una accesibilidad, poder recurrir a la vía judicial. Dice, disculpe, Lic, hablando de conciliación, ¿existen salas extrajudicial como conciliación, arbitraje, mesas? Fíjese, no hay problema, Gerardo. Fíjese que sí existen centros de mediación laboral, sí existen. Están ubicados allí en el segundo nivel del Centro de Justicia Laboral, está ubicado en el Boulevard Los Próceres, 18-29, zona 10, segundo nivel. Ahí hay un colega mío, muy amigo, pues cuando necesiten una mediación ahí, podemos platicar para que los atienda. Si no hay ninguna duda, señores, ha sido un verdadero gusto platicar con ustedes. Ha sido un verdadero placer. Que Dios me los bendiga. Gracias por permitirme compartir con ustedes el día de hoy. Gracias al maestro. Gratificante la clase, gratificante. Creo yo que hoy ya inician ustedes con su código de trabajo, ya se van solos, ya saben ustedes cómo marcar, cómo identificar, ya saben qué código tener, qué código no tener, cómo ir marcando, porque van a leer muchísimo, ¿sí? Muchísimo van a leer. Así que Dios me los bendiga y será hasta la próxima ocasión que ustedes nos volvamos a platicar, ¿sí? Un abrazo. Muchas gracias, Lic. Muchísimas gracias. Gracias, licenciado. Muy amable. Buenas noches, bendiciones. Feliz noche, licenciado. Pase feliz noche. Bueno, jóvenes, y queremos agradecerle al licenciado Alan, que como les indicaba en un inicio, pues él se encuentra fuera del país y sin embargo pues teníamos su llamada y él amablemente quiso compartir. Creo que hay muchas dudas que quedaron, por ejemplo,
lo del ascenso, lo vamos a ver en su oportunidad. Oiga, el licenciado Alan les dio la generalidad. Si se dieron cuenta, comenzamos a usar hoy el código con los considerandos. De aquí en adelante nos quedará comenzar a leer a partir del artículo número 1 hasta el 431 que ustedes ya lo vieron en la ficha, y eso pues va a ser importante. Pero sí, una de las ideas de nosotros es el manejo de su código, por eso él insiste mucho en tener los códigos no solo actualizados, pues, sino que todo el mundo tenga su código, pues todos debemos de tener nuestros códigos. Vamos a aprender muchísimo, muchísimo. Hoy vimos los principios, aplicamos esos principios en diferentes aspectos. Las preguntas de ustedes, tenemos temas específicos, ¿va? Por ejemplo, vi que hablaron de la lactancia. Les quiero decir que en este semestre vamos a conocer exactamente todo el tema de la lactancia. Vamos a hacer el reglamento, vamos a conocer todo lo relativo a la lactancia. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Si ella termina la relación en una empresa y comienza la otra, si tiene derecho a la lactancia. Yo solo le voy a dejar como inquietud a la persona que preguntó, que se lea a partir del 152 cuál es el objetivo de la lactancia. Esa sería la clave para dar la respuesta. ¿Cuál es el objetivo realmente de la lactancia? ¿Es que la madre descanse esa hora o es realmente el objetivo amamantar al niño? Porque si es amamantar al niño, es un derecho humano que aunque usted llegue a otra empresa, tienen que continuar con el tiempo que establece la ley para su derecho a lactancia. Del polígrafo, ese es un tema bien complicado, lo practican, pero debe dar usted su anuencia. Claro, luego vamos a hablar por eso, cómo la ley y la Organización Internacional del Trabajo prohibieron las empresas de colocación, las agencias de colocación, porque era un problema serio. Hoy mismo, pues yo les garantizo que hay instituciones aquí o empresas donde con el pretexto del bendito examen médico muchas veces lo que tratan de ver es si uno está tatuado o no está tatuado, y el tatuaje pues en Guatemala sigue siendo un tema complicado, pero ustedes ven a nivel mundial pues los jugadores de muchos deportes, especialmente el baloncesto en el mundo, los mejores del mundo, pues el tatuaje lo ven como algo cultural. Guatemala sigue siendo todavía un problema, especialmente pues que tenemos algún tipo de problemas con los jóvenes. Entonces, eso es importante. El estudio socioeconómico también. Yo te digo, en Guatemala ha habido tanta discriminación que inclusive muchas veces por el lugar donde tú vives no tenían el derecho al trabajo. Y yo creo que nunca se les olvide, por eso les decía, el licenciado Alajuel les habló precisamente de la justicia social, ¿sí? El derecho, el deber que tiene el Estado de proporcionarnos trabajo y nosotros el derecho que tenemos al trabajo. En Guatemala, lo que nosotros necesitamos como estudiantes de Derecho, especialmente en la Universidad Estatal, la única pública, la mejor, es precisamente comenzar con la denuncia. Imagínense 1000 alumnos denunciando nosotros todos los días las violaciones, por ejemplo, la obligación que se tendría de legislar sobre determinados aspectos. Pero yo creo que la denuncia va a ser la mejor arma que nosotros podemos, el mejor instrumento que nosotros podemos tener como estudiantes de Derecho. Vamos a comenzar a conocer ustedes los considerandos y falta muchísimo. Imagínate, vamos a comenzar a analizar qué dice el artículo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, vamos a conocer qué es patrono, qué es trabajador. Vamos a entrar cuando entremos a los contratos, la bendita simulación. Vamos a ver inclusive ya con experiencia y con sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Yo les indicaba al principio que vamos a analizar toda la doctrina legal en materia laboral de la Corte de Constitucionalidad. De veras. El propósito con el Zavala, de su servidor de Zavala, es verdaderamente que ustedes conozcan el derecho laboral. Por los exámenes, claro que se tienen que preocupar, pero nosotros normalmente hacemos un repaso antes del examen. Un día antes del examen hacemos un repaso, porque lo que más nos interesa es que aprendan. Por eso queremos que estén conectados. Si usted al tarde se va a conectar, conéctese tarde, pero está aprendiendo para la vida, está aprendiendo para el quehacer diario que usted como estudiante tiene que hacer, para su examen técnico profesional, para el ejercicio profesional. Nosotros queremos que usted verdaderamente, pues si su corazón está a seguir y ejercer el derecho laboral, se da cuenta que hay tantas formas. Yo inclusive me he atrevido de modificar algunas cosas en cuanto a la justicia social, en cuanto a las peticiones que se hacen.
Es interesante, yo les digo, el derecho laboral, yo creo que ustedes son una generación que debe de buscar la transformación del derecho laboral. No, ya también yo en lo personal soy de la idea, pues si dice el código nuestra legislación dice que el derecho laboral es informal, entonces ¿por qué tanta excepción? ¿Por qué tanto problema en las audiencias? ¿Por qué esas llamadas de atención a veces al trabajador o al abogado? Cuando se es informal, lo que debemos de buscar es la justicia social. Los principios que vieron hay que aplicarlos. Entonces, los jueces, yo pienso que ya han valorado mucho el indubio pro operario, pero todavía falta un factor importantísimo en la justicia laboral, que es exactamente los tiempos. ¿Sí? Es imposible que un trabajador tenga que esperar 3, 4, 5 años para que le paguen sus prestaciones laborales. Yo creo que es urgente que en Guatemala se legisle y busque una solución para que en el momento que un trabajador sea despedido, pues no pase más de 2 meses sin que le paguen sus prestaciones. Hoy por hoy les quiero decir que hay procesos que tardan 5 o 10 años. Imagínense cuando vamos a analizar nosotros que dice que el salario tiene carácter alimenticio. Nosotros trabajamos para mantener a nuestra familia. Usted trabaja, si es soltero, para apoyar a la familia y para sus estudios. Entonces, el carácter que tiene el salario para nosotros es un carácter de derechos humanos. Es un carácter de justicia social. El que tiene capital, pues no lo vamos a juzgar ni nos vamos a amargar, pues qué bueno que lo tenga. Lo único que le queremos hacer conciencia es de que quien le genera ganancia, quien le genera plata, quien genera bienestar económico para su familia, es la fuerza de trabajo que se llama trabajador. Eso es lo único que nosotros queremos que en Guatemala se reconozca. Que sea un salario mínimo. Por cierto, si en las comisiones participan también representantes de los patronos, o sea, ellos saben que el salario mínimo que se los tiene Guatemala no están ni siquiera acordes a una realidad, pero por lo menos es una garantía mínima que tiene la clase trabajadora. Por eso tenemos tanto que hacer nosotros como universidad estatal. Yo los invito a que el derecho laboral lo miramos desde otro enfoque, no lo miremos nada más lo que el licenciado Alan y sus servidores puede decir. Yo quiero que ustedes vayan más allá, que ustedes se interesen y digan, bueno, el está hablando de justicia social, ¿va? Me voy a meter un poquito a ver qué dicen las otras legislaciones en relación a esto. Muy buenas legislaciones, pero Guatemala tampoco se queda atrás. Creo que tenemos una legislación apropiada, la podemos mejorar muchísimo, pero con la que tenemos ya podemos ejercitar. Por favor, yo les voy a dejar como tarea que lean el 272 del Código de Trabajo, que el licenciado lo tiene como el catálogo de las sanciones. Ahí lo leen, por favor, y se dan cuenta lo delicado que es el día que usted sea patrón de incumplir con los derechos de la clase trabajadora. Así de que aprendamos juntos, estén conectados con nosotros. Nosotros no es que lo estemos haciendo por 272. Otra cosa, el licenciado Alan también les hablaba a ustedes ahí de sus códigos. Pero si usted ya tiene su código, busque las reformas, incorpore, vea de qué manera las incorpora. Y si no, pues le voy a dar otro consejo. Descargue, no sé si se puede, pero yo creo que el Ministerio de Trabajo, por lo que yo he estado leyendo ahí, ahorita tiene un código actualizado. Entre a la página del Ministerio de Trabajo y ahí va a encontrar un código de trabajo actualizado. Que no se le olvide que cada vez que le hagan una consulta laboral, váyase a ver qué tiene el Ministerio de Trabajo al respecto, vaya a ver qué ha resuelto la Corte de Constitucionalidad. Todo eso le va a permitir tener un conocimiento y dar una buena asesoría. Así es que pasen buena noche. Muchas gracias al licenciado Alan el esfuerzo que hizo desde el extranjero para poder compartir con nosotros esta noche. Y si Dios nos lo permite, nos vemos el próximo día lunes. Que no se les olvide que les dejé una tarea ahí sobre las ventajas económicas, no se me ha olvidado. Vamos a hablar un poco de la Constitución y posteriormente regresamos al tema, el trabajo que les dejamos, que era exactamente las ventajas económicas. Así es que, no sé si querés hablar, Ricardo, pero si no, pues los que ya tengan que irse por sus... Sí, lo lamento. Buenas noches. Estimado maestro, un gusto saludarle, muy buena noche.
nuevamente recibiendo cátedras con su persona, solo que ahora en modo virtual. Licenciado, fíjese que me genera una duda. ¿Qué tareas estaría hablando? Perdónenle, es que me estoy incorporando al quinto semestre nuevamente y pues tengo este pequeño inconveniente. Pero fíjate que dejamos en la clase, ¿no? La última clase, antes de esta, que queríamos nosotros precisamente que ustedes estudiaran resoluciones, o sea, sentencias, ya sea de tribunales, de salas o de la Corte de Constitucionalidad, en relación a las ventajas económicas. Si la Inspección General de Trabajo también ha aplicado lo de la